Y como todos los miércoles ya se encuentra aquí en la mesa del Primer Café Paco Abundis, director de Parametría y colega de ADN 40, para platicarnos acerca de algunos temas, sobre todo de un tema en particular que tiene a todo mundo pues muy confundido y muy consternado. ¿Cómo estás, Paco? Muy buenos días. Muy como bien, siempre, ¿cómo bienvenido. estás, Gracias por acompañarnos. Paco, buenos días. Igualmente, buen Oye, día. Paco, preguntábamos ahorita fuera de cámaras, ¿es realmente un desastre lo que ocurrió en Morena, como se está manejando en algunas columnas políticas y en algunos ámbitos políticos respecto a que es un proceso fallido la elección del candidato en cuestión de encuesta, metodología, muestra y demás? La verdad es que es difícil hacer una crítica metodológica. Es decir, es una encuesta como está presentada que cumple con los requisitos que cumpliría cualquier otra misión. De hecho, los números que tiene se parecen mucho a cosas publicadas en temas de niveles de conocimiento, opinión. A mí es una muestra de 1.311 opiniones. 1.311. ¿Esa muestra es representativa de la capital? Sí, es bastante convencional. Digo, te da un margen de error claro, te dice que tiene un 95% de confianza. De hecho, casi todo lo que se publica es de ese tamaño. Bueno, okay. si lo da, esa muestra te da para el país. O sea, todo lo que está publicando ahorita de careos, lo que sacó hoy El Economista, lo que sacó El Universal, lo que sacamos nosotros. Eso es, una vez que pasas de poblaciones de 10,000, entras ya a cálculos estadísticos genéricos. Okay. Entonces, de hecho, te diría que hay otra característica que tiene la Ciudad de México, es lo más parecido a bueno, bonito y barato. O sea, en una área, ¿no? Tienes una concentración de gente, te diría, solamente con Gustavo Amadero e Iztapalapa tienes 40% de la ciudad. Claro. Para poner un ejemplo, ¿no? Sí. O sea, eso en general las muestras son demográficos, ¿no? Son representativas de la ciudad. A veces hay algunos muestreos que son por jefatura delegacional, pero esto, digamos, ese número es bastante convencional, el margen de error es convencional, el nivel de confianza es convencional. ¿Dónde encuentro algunas excentricidades? A ver, ahí, por favor, era donde queríamos que llegara. Yo sé. Y excentricidades. Sí, gran valor. Por ejemplo, y que son pequeños detalles, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, no filtraron por credencial de elector. ¿Cómo fue que...? Entonces, solamente mayores de 18 años y te asumen que tienes capacidad para votar. No hay filtro por credencial de elector, aún así, según los datos que presentan, casi 95% tiene credencial de elector, ¿no? Pero ¿y esa muestra cómo la eligieron? Por secciones electorales, ¿no? Digamos, en 110 secciones electorales, escoges, asumo que fueron 10 hogares en cada uno, y está puesto en la metodología que es con salto sistemático, no dice pero mucho eso, como entrevista. Pero el tema de la IFE no cambia entonces ni un poco el margen de error. Te podría cambiar. Más bien, como no controlas eso, tienes un 5% ya de error porque estás entrevistando a gente que no puede votar. No es un tema mayor en términos de crítica, pero ahí sí te diría, creo que la mayor parte de los que estamos haciendo trabajo electoral filtras que sea credencial de elector, que seas votante. Claro, por lo menos. Luego incluso también algunos modelos de votante te preguntan si has ido a votar en el pasado, si votaste en las elecciones anteriores o por quién votaste, que de hecho esa la trae. Pero bueno, ese es un pequeño detalle. Segundo pequeño detalle es, en sus ponderaciones dicen que en lugar de representar los porcentajes hombre-mujer, que son casi 50-50, argumentan que ellos ponderaron 50-50 para dar igual probabilidad a los hombres que a las mujeres. La ciudad no se reparte exactamente. Claro. Otro pequeño detalle, pero tampoco, o sea, eso tampoco te cambiará los números de manera fundamental. Hasta ahí, digo, todo es convencional, ¿no? Okay. Entonces, por método sería difícil, ¿no? Cuestionar, salvo que ya una revisión de base de datos, ¿no? Te diga, oye, esto no se explica, esto no está bien calculado. Hay algunas críticas de porcentajes que suman 101, pero eso es básicamente redondeo, ¿no? Hasta ahí todo bien. Hay que decirlo, todo el tema de Ricardo Monreal es que decía que había un error metodológico en esta encuesta, ¿no? Entonces también que no lo haya le suma importancia también a esta decisión política que está tomando de fracturar el partido. Yo te diría que es una confusión de términos. Aquí creo que lo que está pasando es un tema de arreglo político y no necesariamente de método. De hecho, el documento, el que se ha hecho público, no acaba de explicar exactamente cuáles son las variables que se tomaron en cuenta. Se destacan 7, ¿no? En 7 preguntas distintas.
que son, básicamente, si conoce... Vamos a ver parte de las gráficas ahí. Vamos a ver si... son cuadros más bien, a ver si los tiene la producción, pero te diría, eso por ejemplo, esa es la introducción. Sí. En general, cómo se entera usted de las noticias, pero un porcentaje absolutamente normal en cualquier lugar del país, el 62% de la gente dice que se... Digo, estos son datos que le dan también alguna validez a la medición, porque si la comparas con cualquier otra en la ciudad o en el país, básicamente te da esto, ¿no? ¿A qué tanto le interesa la política? Obviamente poco, nada, representa la mayor parte digamos, de la respuesta. 75%. Situación económica actual, peor 51%. ¿Cómo cree que será el siguiente año? Peor 49%. Todos los problemas de la Ciudad de México, de hecho, se podrán comprar otra vez a los del país. Inseguridad y delincuencia 29%, luego vendría corrupción, y ahí hacen una segmentación de temas económicos que sumarían otro 25%. Falta de empleo, falta de educación, y hay un tema de mala distribución de la riqueza. Todo eso absolutamente convencional. Esto otra vez te diría que es una medición bastante común, ¿no? Seguimos nada más para la revisión de qué fue lo que midió, porque es corta, de hecho esta medición es bastante corta. Calificación de la Ciudad de México, de servicios como seguridad, agua, salud pública, educación. Si ven, hay un promedio abajo de 3.4, 6.1, 6, digamos, es el promedio de eso. ¿Cómo califica el presidente de la República? Cero sorpresas, 2.7, ¿no? Bastante bajo. Al jefe de gobierno, 3.5 en promedio. Comparado con la actuación del presidente Peña Nieto, ¿cómo ve al presidente Calderón? Peor 45, igual 41. A Miguel Ángel Mancera respecto a Marcelo Ebrard. ¿Qué sirve como para yo te diría que eso yo creo que son más bien preguntas de análisis, okay, ¿no? Pero lo que es comparable sí te darían porcentajes muy similares a todo lo publicado, ya, ¿no? Ya, entonces, ya vamos a llegar al problema. No, sí, ya, ahora sí. Esperen. No desesperen. Luego vamos a las preguntas 13, 14, 15, 16, 17, 18 del mismo documento, y aquí es donde se empieza a poner interesante, ¿no? ¿Es posible cambiar el futuro de México a través de las elecciones? Esta casi les diría que hasta me gustó, como está planteada, porque dice que sí, 50%, por quién votó en el pasado, ¿no? En fin. Pero ya vi que producción se adelantó. Sí, ya queremos saber qué pasa con Morena. Vamos al punto. Estas son las claves, ¿no? Y otra vez, pueden gustarnos o no, pero estas son las preguntas a las que esta medición les da prioridad. Y yo creo que ahí es donde vienen algunas preguntas. ¿Quién decidió estas preguntas? ¿Las conocían los participantes? ¿Había acuerdo sobre cuál iba a ser la pregunta decisiva? Esos son los temas, pero eso no es metodología, Luisa. Eso okay, es decisiones previas que cuando nosotros hacemos este tipo de ejercicio es lo que procuramos que tengas resuelto, ¿no? Nosotros tres vamos a ver quién es el más popular, ¿no? Y quién conoce más la gente. Y tenemos que ponernos de acuerdo en si vamos a ir por opinión de quién le cae mejor a la gente, o si vamos a ver quién es el más conocido, o la ponderación de ambos, o lo que parece que pasó aquí que se está premiando. Incluso lo considera un buen candidato, no es quiere que sea su candidato, ¿no? ¿No parece un poco también un push-pull en varios sentidos, hablando de las preguntas como están planteadas? No necesariamente, porque no te conducen a ningún lado. Digo, les doy esas 12 esas que son claves. De las 100 personas me puede decir si las conoce, nivel de conocimiento. Esos números que están en esa primera columna corresponden prácticamente a cualquier medición publicada. Primero Martí, claro, luego Ricardo Monreal, luego Claudia Sheinbaum y luego Mario Delgado. Si lo comparas casi con cualquier medición publicada, no telefónica, no de panel de internet, no. Esta metodología, que es lo más riguroso que hay, vivienda cara a cara en hogar, estos serán los porcentajes, y luego ya empiezan, hay otras preguntas que, más que ser un push-pull, Juan Pablo, es un tema de quién definió estas preguntas. Exacto. ¿Por qué es relevante, con qué partido político la relaciona? Si ven, la de mayor identidad es Claudia Sheinbaum, luego viene Ricardo Monreal, luego viene Martí y luego Mario Delgado. No hay una pregunta de capacidades, no hay una pregunta de gobierno como tal, sino hay una pregunta de tú velas, tú velas, sí. Estas son. ¿Qué opinión tiene de él? Otra vez, sería muy difícil decir que alguien tiene algo distinto a esto. La mejor evaluada
pero con poco conocimiento, ¿no? 24 de conocimiento, pero 39 de buena opinión es Claudia Sheinbaum. Cualquier cosa que vas a publicar, Lisa, se va a parecer a esto, claro, ¿no? Luego vendría Ricardo Monreal, luego vendría Martí Batres y al final Mario Delgado. Ahí, digamos, podrían estar en margen de error Ricardo Monreal y Martí Batres, pero otra vez corresponde a lo que hay. ¿Qué tan cercano a la gente lo considera? Porque aquí entraría parte de lo que tú puedas poner en polémica. Exacto. ¿Por qué no preguntaron por inteligencia? ¿Por qué no preguntaron por capacidad de gobierno? No, porque además, ¿por qué no preguntaron? Claro, Claudia Sheinbaum parece que tiene mucho porque tiene 20%, pero la respuesta poco es mayor, ¿no? Entonces, sí, pero claro, bueno, entre ellos ganan con el mucho, pero en realidad la gente dice más que los considera poco cercanos que mucho. Te estás poniendo muy crítico. No tanto. Nada más concéntrate en el ganador. Porque si no, sí se puede complicar mucho. Es que ganó con gente diciendo, o sea, ganó con más gente diciendo que la considera poco cercana. Ese ejercicio que tú sugieres está un poquito más adelante, que sí lo hicieron, disculpa, ¿no? Okay. Sigan. Luego lo considera un buen candidato, pues esta debería de corresponder qué opinión tiene de él, votaría por él o no, otra vez debería de corresponder con la opinión, ¿no? Nos quedan 3 minutos. Parte de lo que tomó Morena como la última decisión fue esto. Votaría por él. No, vamos nada más a la siguiente y ya entramos ahí al tema, porque finalmente el documento dice que tomó en cuenta todas estas y sugiere que honestidad es de las más importantes, pero váyanse a la última de estas, a la 18, que es la primera que reportan como la toma de decisiones. De las siguientes preguntas, ¿a quién prefiere como candidato de Morena? Claudia Sheinbaum, Mario Delgado, Martí Batres, Ricardo Monreal. Gana Claudia Sheinbaum, luego vendría Martí Batres, luego Ricardo Monreal. Entiendo que esta fue la pregunta clave. Ya. ¿Por qué esta pregunta, digamos, podría ser cuestionable para algunos? Porque está filtrada solo por aquellos que los conocen a todos. De esa primera pregunta del conocimiento pasaron esta pregunta del... Habría un argumento que podría ser, bueno, cuando los conozcan a todos, ¿no? Estos serían básicamente los porcentajes, es decir... ¿Pero eso no pasa en todas las encuestas? No, esta es una forma en que ellos lo hicieron, ¿no? Pero digo, salvo revisar base de datos, si esto que debería de corresponder según el resto de los porcentajes. ¿Y te llama la atención la parte de la que también se registraba como parte de las columnas y de la opinión política respecto a que quizás 60% de todos los encuestados no hubieran votado por ninguno de los... Sí, digo, otra vez, eso... es bajísimo. Pero finalmente cuando tú estás en una contienda interna, lo que te interesa es qué pasa con los contendientes. Les voy a decir lo que dice el documento estrictamente de esta pregunta 18 y donde uno intuye que entonces en el método fue la pregunta más importante. Dice, en la intención del voto entre los ciudadanos que conocen a los participantes y en los resultados a población abierta se tiene que Claudia Sheinbaum Pardo es la opción con mayor intención de voto. Pregunta 18, que tiene esos porcentajes. Y dice, de acuerdo al estudio realizado, Martí Batres Guadarrama también cuenta con el mayor conocimiento. Sin embargo, la opinión entre la población abierta se observa en el cuadro anterior, también favorece a Claudia Sheinbaum. Es decir, hicieron un filtro, ¿no? Hicieron un filtro solamente entre aquellos que los conocen. Y luego hicieron un filtro entre, digamos, para otras preguntas que están en un cuadro posterior, simplemente para recalcularlo entre el 100% de la población. Claro. Bajo esos criterios, es cierto que Claudia Sheinbaum es la mejor evaluada, eso es consistente. Otra vez, las preguntas creo que son otras. No es un tema de si está bien hecha, es bastante convencional la medición, un poco lo que suena o lo que varios, digamos, se preguntarían es exactamente lo que tú preguntaste, ¿por qué esas cualidades y no otras? Parecerían empujar en ese sentido. Oye, Paco, agradeciendo mucho que nos hayas acompañado el día de hoy y entendiendo que vamos a seguir analizando esta encuesta por varios días más. Nos dice Alex Incómoda, háblanos, Paco, del huracán Monreal. ¿Va a impactar a Morena o se quedará en lluvia tropical? Más también como en una cuestión política. ¿Cuánto pesa Monreal realmente? Yo pensé que todavía estamos en Harvey. No, ya pasamos al otro, ya pasamos a los otros efectos meteorológicos. Son muy directas las observaciones de Alex Incómoda. Nada, yo creo que sí tiene capacidad electoral para impactar. Lo que no se sabe es cuánto vale, y dependerá también mucho de si toma esta decisión de no ir con Morena, quién lo postula. Claro, porque ese es un tema fundamental. Paco Abundis, director de Parametría, como siempre, gracias, muy interesante tu análisis y te esperamos el próximo miércoles para seguir platicando de esto y otros temas. Espero no haberlos confundido. No, pero no, gracias, Paco. Pero ahorita platicamos saliendo.